La reja se dio con un chirrido oxidado cuando usé la llave que había encontrado en el cuerpo. El metal crujió como si le doliera abrirse. Crucé y el silencio pareció tragarse el mundo. El complejo de apartamentos estaba delante de mí, como un animal dormido. Viejo, agrietado, con las ventanas rotas o tapadas por maderas podridas. Entré. El vestíbulo estaba casi en completa oscuridad. El aire olía a polvo, humedad y algo más, algo dulce y rancio a la vez. Saqué la linterna de mi chaqueta. El haz tembloroso iluminó apenas lo suficiente para ver el recibidor y un tablón de madera colgado en una de las paredes. Clavado con chinchetas había un mapa garabateado. Marcaba los apartamentos, Blue Creek y Woodside. Tomé una copia del plano. Al menos eso me daría algo de orientación. Caminé por los pasillos estrechos, con el mapa en una mano y la linterna en la otra. Cada paso sonaba como una blasfemia en aquel silencio. Las puertas estaban numeradas, pero muchas estaban cerradas, otras selladas con tablas o con cerraduras oxidadas. Algunas parecían haber sido forzadas desde dentro. Una de ellas cedió al empujarla. El interior del departamento estaba casi intacto. Había polvo, sí, y telarañas en las esquinas, pero los muebles seguían allí, como si alguien hubiese salido hace apenas un día. En una de las habitaciones encontré un botiquín. Lo guardé sin pensar. No sabía cuánto tiempo iba a durar dentro de ese lugar. Avancé por las escaleras del edificio. La baranda estaba floja, temblaba con cada paso. A mitad del segundo piso, algo se movió. Un sonido húmedo, como carne arrastrándose. Me congelé. No vi nada, pero el aire cambió. Un pasillo a oscuras se abría a mi izquierda. Al fondo, una tenue luz parpadeaba. Me acerqué con cautela. Una puerta entreabierta dejaba salir esa luz anémica. Dentro, el departamento parecía intacto. Casi como si aún viviera alguien ahí. Vi una lámpara de pie volcada. El foco roto. Había ropa regada por el suelo, y en una esquina, de espaldas a mí, algo colgaba en el silencio, un maniquí. Un torso sin cabeza ni brazos, con un vestido de mujer colgado encima. No me había dado cuenta al principio, pero ahí, incrustada en el pecho de aquel maniquí, estaba la linterna. Como si formara parte del cuerpo. Como si alguien la hubiera empujado a la fuerza en esa carne artificial. Sentí un escalofrío al acercarme. Extendí la mano. Apenas la toqué, un golpe seco sacudió la habitación. Después otro. Me giré. Del otro lado de la habitación, desde una sombra imposible, emergió algo que no era humano. Una figura retorcida, con dos torsos unidos. Se movía como si caminara en el aire, sin piernas, solo girando, temblando. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales. Como si su cuerpo no tuviera huesos, como si solo fuera carne viva envuelta en rabia. Retrocedí de inmediato. La linterna cayó al suelo, pero quedó encendida. La criatura se agitaba con más violencia bajo el haz de luz. Saqué la tabla de madera que aún llevaba conmigo. Golpeé. Y otra vez. Gritos húmedos, como de pulmones llenos de agua, salían de su interior. No tenía rostro. No tenía boca. Pero aún así, gritaba. Cuando cayó al suelo, el silencio volvió de golpe. Tomé la linterna y la aseguré a mi chaqueta. Ahora, cada sombra era más clara. Pero también más terrible. Salí del departamento. Seguí explorando. Los pasillos parecían cada vez más estrechos. Había manchas oscuras en las paredes. Manchas que no eran polvo ni humedad, a veces escuchaba golpes detrás de las puertas. A veces creía ver sombras moverse cuando giraba la cabeza. En uno de los corredores más estrechos, al salir del departamento donde había encontrado la linterna, la luz titiló por un momento. Pensé que era solo un fallo, hasta que lo escuché. Un sonido húmedo, como un gemido que no sabía si venía del fondo del pasillo o de mis propios pulmones. Entonces apareció. Otra de esas criaturas. Pero esta era distinta, su forma era más alargada, como si hubiese sido estirada hasta lo imposible. Se arrastraba por el suelo sin rostro ni dirección clara, pero de su torso colgaban tubos que se contraían como si respiraran.
No entendí qué era hasta que escupió. Un chorro de ácido silbó en el aire y se estampó cerca de mí, quemando la pared como si fuera papel. Me lancé al suelo instintivamente. La estela que emanó de aquel ácido, si es que así se le puede llamar a esa sustancia que prácticamente había fundido 2 pulgadas de la pared, alcanzó mi rostro. Prácticamente me quedé ciego de un ojo y el ardor que me consumía no hacía más que aumentar segundo a segundo. Corrí. Atravesé el pasillo con el corazón latiéndome en la garganta. Otra criatura igual apareció tras una esquina. No tenía salida. No podía luchar. Mis heridas ardían. Recordé la medicina que había tomado antes, aquella botella roja. Me escondí tras una puerta semiabierta y la bebí. Su sabor era denso, metálico. Pero al poco, el ardor que tenía empezó a menguar. El dolor cedió. La visión regresó a mi ojo. Volví a correr. La criatura parecía no seguirme. El silencio regresó, pero era un silencio tenso, como si algo respirara en las paredes. Alcancé la puerta del 3er piso. Estaba sin cerrar. Empujé con fuerza. Dentro, el aire era más espeso, más viciado. La linterna temblaba en mi chaqueta con cada paso. Crucé un pasillo más estrecho aún. Y al fondo, detrás de una reja de metal oxidado, la vi. En el suelo, apenas visible bajo la luz tenue, había una llave. De estilo antiguo y elegante a la vez. Me acerqué lentamente. Metí la mano entre los barrotes para alcanzarla. Justo cuando mis dedos rozaban el metal, alguien la pateó hacia el fondo. Alcé la vista. Allí estaba. Era una niña. Con un vestido oscuro, casi negro, como un uniforme escolar. Me miraba desde el otro lado con expresión vacía. Fría. Como si todo esto fuera un juego. Antes de que pudiera decir algo, bajó el pie con fuerza. Me aplastó la mano. Solté un grito. La linterna se agitó. ¡Auch! Grité, retrocediendo. La niña se rió. ¡Ja, ja! Y desapareció corriendo entre la sombra del pasillo. No dejó más que el eco de su risa rebotando en las paredes. Me quedé de rodillas, con la mano adolorida y los latidos golpeando mis oídos. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Qué hacía una niña aquí, entre monstruos y puertas oxidadas? ¿Qué era esa ciudad? Nada tenía sentido. Y, sin embargo, yo seguía avanzando. Las puertas seguían cerradas. Algunas parecían no haber sido abiertas en décadas, como si hubieran sellado secretos demasiado horribles como para ser desenterrados. El ambiente era cada vez más pesado. Los pasillos, aunque silenciosos, parecían murmurar cosas entre susurros apenas audibles. Como si el edificio tuviera memoria y no quisiera que yo siguiera avanzando. En una de las habitaciones, un pequeño carrito abandonado llamó mi atención. No era un carrito de hospital ni de supermercado, era más como uno improvisado. Viejo, oxidado, con ruedas torcidas. Y encima, descansaba algo que me heló la sangre. Una pistola. Una simple pistola de mano, de esas que uno esperaría ver en una escena de crimen o en una película de mafiosos de los años 50. Estaba cargada. No sabía quién la había dejado ahí, ni por qué, pero en ese momento se convirtió en mi única garantía de defensa real. La tomé sin pensarlo. El peso del arma en mi mano era reconfortante y aterrador a la vez. Decidí bajar al 2.º piso. No sé exactamente por qué. Tal vez la intuición. Tal vez la necesidad de cubrir todo el edificio. O quizás algo me empujaba hacia abajo. Fue entonces cuando escuché un grito. Agudo. Repentino. Como de alguien siendo herido o sorprendido por algo indescriptible. No pude saber de dónde venía, solo que resonó por todo el pasillo como un eco atrapado en concreto húmedo. Mi cuerpo se tensó. Di unos pasos más, y entonces, la radio comenzó a sonar. Ese chirrido estático, ese zumbido que solo anticipaba una cosa, algo estaba cerca. Y entonces se apagó la linterna. Toda la luz. Toda. Como si el edificio hubiese decidido tragarse la electricidad y dejarme solo en la oscuridad absoluta. El único sonido era la radio, que ahora zumbaba más fuerte,
más desesperada. Me quedé paralizado. El aire se volvió espeso. Di un paso. Otro. Podía oír mi respiración entrecortada y el zumbido insistente de la radio temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo vi. O al menos, una forma, una figura inmensa al fondo del pasillo. Su silueta era roja, pesada, deforme. Casi parecía estar fundida con el entorno. Inmóvil, como esperando. No pude verle la cara, o tal vez no tenía una. En lugar de cabeza tenía una estructura enorme, metálica, afilada, como un casco angular, oxidado, imposible de identificar con claridad. Era como una losa triangular soldada a su cuello. El metal reflejaba un rojo enfermizo en la oscuridad. Sostenía algo largo y brutal en una mano, como una enorme cuchilla que arrastraba por el suelo dejando un eco hueco y rasposo. Estaba detrás de unos barrotes de fierro, encerrado, o al menos eso quise creer. Y, aún así, la sensación de peligro era total. Mis piernas se movieron solas. No fue una decisión. No fue valentía. Fue puro instinto. Corrí. Empujé la primera puerta abierta que encontré y me encerré en una habitación. Dentro, la luz volvía a existir. Pero lo que vi me dejó inmóvil. Había un hombre. O lo que quedaba de él. Sentado frente a un televisor viejo, de esos enormes con carcasa de madera y antenas torcidas. La pantalla mostraba solo estática. Una estática sucia, parpadeante. Pero lo más perturbador era lo que había en el suelo. Una mancha de sangre enorme, alargada, como si el sofá donde estaba sentado se hubiera arrastrado desde el fondo de la habitación hasta quedar frente al televisor. La sangre parecía seca en los bordes pero aún húmeda en el centro. Había salpicaduras en la pared, en el propio televisor, incluso sobre los muebles. El cuerpo no se movía. Estaba ahí, rígido, con la cabeza caída hacia un lado y los ojos medio abiertos, como si hubiera estado viendo esa pantalla hasta el último segundo de su vida. Me acerqué solo un poco y el hedor metálico de la sangre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí náuseas. El sabor del miedo se mezclaba con un asco profundo, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no podía procesar. ¿Quién había hecho esto? ¿Él mismo? ¿Alguien más? ¿Por qué quedarse viendo una estática así, hasta morir? No tenía sentido. Y eso era lo que más miedo me daba. Me quedé ahí, sin moverme, viendo cómo la pantalla del televisor parpadeaba sin sentido. El cuerpo seguía quieto, como si el alma se le hubiera escapado hace mucho. El estómago me dio un vuelco. El zumbido de la estática me perforaba los oídos. Junto al sofá, sobre un pequeño mueble, vi algo metálico. Una llave. Me agaché para tomarla. Estaba fría, áspera al tacto. En la etiqueta, apenas se alcanzaba a leer, apartamento 202. Pensé en dejarla. Pensé en dar la vuelta, salir corriendo, volver a casa y olvidarme de todo. Sentía que me estaba volviendo loco. Pero la carta seguía en mi bolsillo. Era real. Y si era real, entonces Mary también podía serlo. No podía rendirme. No todavía. Guardé la llave y respiré hondo. Tenía que seguir. Aunque cada paso me llevara más lejos de la razón.